Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Ahora entramos a Territorio Negocios. Un espacio de diálogo y reflexión sobre las nuevas tendencias y transformaciones de los negocios en México, América Latina y el mundo. Yo soy Alicia Galindo. Yo soy Jaime Martínez y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Hoy tenemos el gusto y el placer de, como invitados, Roger González Lau, director general de Protexa y presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, Roger, por estar con nosotros el día de hoy. Un placer estar aquí y acompañarlos. Gracias. Y Osmar Zabaleta, nuestro decano interino de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Gracias, Osmar. Al contrario, Jesús, gracias por la invitación. Es un gusto muy grande estar aquí. Gracias, Roger, también por estar aquí. Gracias. Yo soy Jesús Garza. Me toca moderar en esta ocasión esta conversación. Yo soy profesor de Economía y Finanzas de EGADE Business School y director general de Soluciones Financieras Gama. Y el día de hoy tenemos un tema muy relevante, muy interesante. Yo creo que es fundamental para el futuro de no solamente de México, sino del mundo. Vamos a hablar de las estrategias energéticas, del papel de las energías renovables y qué podemos ver hacia futuro, qué está pasando a nivel mundial. Y con ello quiero empezar con una pregunta, y va a ser para los dos. En todo el mundo estamos transitando por una ola verde en materia energética, con cada vez más industrias y empresas comprometiéndose a eliminar sus emisiones de CO2 para 2050. ¿Qué papel deben tener las energías renovables en este ambicioso plan que nos estamos poniendo como sociedad global? Empiezo con Roger, por favor. Muchísimas gracias, Jesús, por la pregunta. La generación con electricidad, que es el factor más importante después de automóviles en las emisiones que tenemos en el mundo, pues juegan un rol clave, ¿no? En la medida en que podamos tener mayor penetración de energías renovables, es en la medida que vamos a impactar de manera importante las emisiones. Ya se han tomado medidas muy importantes. China y Europa especialmente han reducido la producción de energía eléctrica con carbón. Algo muy importante y similar hemos visto también en el caso de Estados Unidos. Muchos otros países todavía tenemos muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. Muchas gracias, Roger. Osmar, ¿qué nos puedes platicar acerca de este tema que yo creo que también es fundamental y ligarlo un poco a lo mejor también con lo que está sucediendo en México, ¿no? Habíamos visto varios años de fuerte inversión en este sector. Correcto, Jesús. Gracias por la pregunta. Antes de responderla, quisiera yo dar un breve contexto a nuestra audiencia en relación con lo que significa la reforma energética de México del 2013. Yo estoy convencido de que la finalidad de esa reforma era fundamentalmente propiciar la adecuada participación de México en un contexto económico global, reducir el costo de los energéticos, por supuesto, alcanzar los niveles de desarrollo social, económico y de cuidado medioambiental, y en esa parte me quiero centrar. En relación con el cuidado del ambiente, la Ley de Transición Energética contempla que para el 2021, es decir, para este año, el 30% de la energía eléctrica consumida en el país deberá provenir de fuentes limpias. Afortunadamente, en este momento en México, pues varía dependiendo de la fuente que uno revisa, pero estamos consumiendo cerca del 32% de la energía generada a partir de fuentes limpias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí vamos avanzando. También esta ley de transición energética contempla que hacia el 2024 el 35% de la energía que se consuma deberá provenir de fuentes limpias, el 45% para el 2036 y por lo menos el 60% para el 2050. Y esto evidentemente es con la intención de contribuir como país en la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, en ese sentido y en términos de tu pregunta, Jesús, creo yo que es claro que las energías renovables juegan un papel preponderante en el logro de estas metas que como país establecimos y hasta donde recuerdo, pues esto se refrendó
en el Acuerdo de París o COP21 en el 2015, ¿no? Entonces, ante este contexto, creo que es evidente que el papel de las energías limpias, energías renovables, sea cada vez más preponderante y esto pues definitivamente deberá incidir en la transformación de la matriz energética de México, ¿no? Y más aún pensando en el gran potencial de generación a partir de estas fuentes que México tiene. Entonces, en concreto, pues es muy, muy relevante el papel de las energías renovables. Muy bien, gracias, Osmar. De hecho, estaba leyendo hace poco un artículo donde antes de la reforma energética del 2015 que hablas, el costo de la electricidad de la industria nacional era 70% más que, por ejemplo, las empresas tejanas. Y que a raíz de esta reforma se redujeron a 30% más. Y bueno, eso obviamente mejora la productividad, ¿no? Mejoró la competitividad, aunque no hemos llegado a este nivel de competencia, ¿no? Me ligo con la segunda pregunta. A diferencia, va para ti, Roger, a diferencia de las ediciones anteriores, la COP26 por fin logró hacernos entender que la mitigación del cambio climático es la única forma de asegurar el futuro de los negocios. Este nuevo y urgente llamado es lo que nos hacía falta para abandonar los combustibles fósiles. ¿O qué más necesitamos para ser 100% renovables? ¿Qué opinas, Roger? Pues lo primero, Jesús, es que pues no es un llamado nuevo. Sí sigue siendo un llamado muy urgente, pero creo que ya tenemos, no años, sino algunas décadas, ¿no? Identificando lo prioritario y lo relevante de este tema. Entonces, hay que aclarar que no es algo nuevo. ¿Qué necesitamos para transitar 100% en renovables? Yo creo que voluntad. Y en el caso particular de México, repartirnos bien las tareas para poder avanzar de manera más rápida. Por ejemplo, el sector privado tiene una gran capacidad de incluir generación con energías limpias de una manera muy rápida y con costos muy accesibles. Y CFE tiene una gran capacidad y una gran experiencia construyendo y desarrollando las líneas de transmisión. Entonces, no es un tema solo de poner plantas solares o poner plantas eólicas en el país. Si no contamos con la infraestructura de transmisión adecuada, no vamos a poderla desarrollar. Entonces, yo creo que tiene que haber trabajo en equipo. Si me preguntas, en resumen, es trabajo en equipo. Los gobiernos tienen que facilitar algunos temas desde el punto de vista fiscal. Creo que en México particularmente tenemos incentivos adecuados y trabajo en equipo entre los que administran y desarrollan la red eléctrica de un país y los que pueden producir la generación. Creo que del otro jugador, que es el consumidor, existe, y creo que pudiéramos platicar de eso, existe una gran voluntad y una gran demanda por esta energía limpia. Entonces, resumiendo, trabajo en equipo. Gracias, Roger. De hecho, me llama la atención que los mercados financieros ya se están privilegiando las acciones de empresas que son sustentables, esos famosos ESG. Creo que el consumidor ya está muy consciente y va a tomar mucho en cuenta empresas que contaminen, a diferencia de las que no. Y también las petroleras ya están migrando hacia modelos de negocios más relacionados con energías renovables como Shell, Texaco. Gracias, Roger. Sigo con la siguiente pregunta. México tiene un gran potencial solar en el norte del país y eólico en el sur. ¿Estamos aprovechándolo adecuadamente? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? ¿Qué opinas, Osmar? Muchas gracias, Jesús. Bueno, primero quisiera dar un contexto regional, por lo menos para América Latina. Para la región, creo que una de las fuentes de energía es una de las fuentes de energía natural, renovable, limpia, creo que de las más grandes del mundo. Los países de la región, por la situación geográfica, por supuesto, cuentan con un potencial enorme para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. De nuevo, en términos de las fuentes, pues de pronto las cifras varían, pero más o menos el consenso al que llegué es que en este momento solo el 10% de la electricidad que se genera en la región, en América Latina, proviene de fuentes alternativas como el viento, el sol, fuentes geotérmicas. Y podemos mencionar que de la región destacan particularmente Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y México. Es importante destacar el hecho de que México tiene un potencial muy, muy importante en este sentido, ¿no?
Y a pesar de este gran potencial, a mí lo que me llama la atención, y lo ligo ya puntualmente con tu pregunta, es que la expectativa para América Latina hacia el 2050 es de que apenas el 20% de toda la energía producida en la región provenga de fuentes renovables. Entonces, esto me lleva, y lo ligo con lo que mencionaba en un inicio de este contexto que daba en relación con la reforma energética del 2013, es que el compromiso establecido por México no suena inalcanzable definitivamente. Si pensamos que en la actualidad cerca del 32%, como lo mencionaba, de la energía que se produce en el país proviene de fuentes limpias. Y si tomamos en cuenta este potencial que México tiene, que México representa en términos de la posibilidad de generar a partir de estas fuentes alternativas, ¿no? Nada más para dejarlo ahí como un dato, de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la CENER, en México tenemos un potencial hacia el 2030 de generación, nada más para que tengamos una idea, en términos de energía eólica de cerca de 40,000 megawatts, de energía geotérmica también del orden de 40,000 megawatts, de energía hidráulica del orden de 53,000 megawatts, de energía solar más o menos 24,000. Entonces esto pone de manifiesto el gran potencial que como país tenemos y evidentemente todo dependerá de que el marco regulatorio, los incentivos, el respeto al Estado de Derecho realmente se dé para propiciar esta inversión que pues, nos permita capitalizar el potencial que el país representa, ¿no? Creo que por ahí va la idea. Muchas gracias, Osmar. De hecho, totalmente de acuerdo. Vemos un gran potencial, pues, energía solar, energía eólica principalmente. Hemos visto un importante incremento en la inversión en estos sectores en los últimos años, que por cierto, hoy leí una nota interesante de la Comunidad Europea que estaba parando algunas inversiones en el país, justo por la incertidumbre que está generando las nuevas propuestas de reforma energética. Roger, ¿tú qué opinas? ¿Qué potencial tenemos? ¿Estamos aprovechando adecuadamente nuestra geografía, las oportunidades? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que estamos aprovechando de manera muy limitada. Creo que hay una grandísima oportunidad. Osmar ya nos mostraba y nos comentaba algunas estadísticas. En México yo creo que podemos duplicar o triplicar la capacidad de energías renovables que tenemos, ¿no? Sol, viento, hidro, como ha comentado el presidente, puede aumentar, pero no de manera significativa. El promedio de la generación de las hidros y de la capacidad anda como el 10%, pudiera subir a un 12%, 13% estirando la liga, pero no más allá de eso, ¿verdad? Sin embargo, en solar y en viento sí tenemos una grandísima oportunidad. De nuevo, el gran reto es tener la infraestructura. El cuello de botella para poder desarrollar todas estas energías renovables es, además del tema regulatorio y certidumbre que hemos estado viviendo en México, es el tema de infraestructura de transmisión adecuada. Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues hay un potencial enorme. Veremos si continúa la tendencia alcista que hemos visto, sobre todo la inversión, y algo fundamental que hablas es la infraestructura, que no es barata, ¿no? Implica inversiones muchas veces de mediano o largo plazo, y los inversionistas obviamente están buscando un retorno de inversión y mucho tiene que ver con la certidumbre de que se les permitirá recibir esta inversión. Me ligo con la siguiente pregunta, creo que para mí es la más importante para nuestro país en estos momentos. En los próximos meses se estará discutiendo en el Congreso una propuesta de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo en materia de generación de energía eléctrica. De acuerdo con distintos especialistas, la misma podría hacer que nuestro país retroceda en materia de generación de energía renovable. ¿Qué debemos hacer desde la academia y el sector privado para enfocar el debate público hacia la importancia de las renovables y la reducción de emisiones? Osmar, ¿tú qué opinas de la propuesta del Ejecutivo? Gracias, Jesús. Muy, muy interesante la pregunta, sin duda alguna. Pues mira, como yo veo, la intención de esta propuesta de reforma es eliminar el mercado eléctrico mayorista, evidentemente con una serie
cambios regulatorios para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad a costa de los productores privados. El tema aquí es que de aprobarse pondría nuevamente en riesgo las inversiones en el país, como tú ya lo mencionabas, y como consecuencia a la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho, ¿no? Algo similar a lo que ocurrió a inicios del 2019 cuando se canceló la construcción del aeropuerto. El tema aquí es que en el país hemos, por lo que ya comentamos, tomado el camino hacia transitar el hecho de que se genere más energía a partir de fuentes limpias. Entonces, creo que este hecho o lo que se propone en esta posibilidad de reforma, al darle más peso en el proceso de generación a la Comisión Federal de Electricidad, que debo decir, el cambio propuesto es que del 38% que actualmente contribuye la Comisión Federal de Electricidad en el consumo de energía en México, la propuesta contempla que tenga un peso del 54%. Entonces el tema, como ya lo decía Roger, aquí la prioridad la tendrían las centrales hidroeléctricas. El tema es que su capacidad de contribución en toda la oferta de electricidad en México pues es muy baja. Eso significará que el resto de la participación de la CFE será a través de centrales que utilizan combustibles fósiles, y esto evidentemente va a repercutir en lo que queremos alrededor de la transición de México en la mayor generación de energía a partir de fuentes limpias, ¿no? Entonces, además de eso, tú creo que lo mencionabas, vamos a tener un impacto en la productividad, porque en términos del despacho actual, definitivamente tienen prioridad los proyectos de generación a partir de fuentes limpias que a todas luces son más baratos. Entonces, va a incidir en la economía del país, en la economía de las empresas, de los sectores industriales, evidentemente al hacerlos menos competitivos y evidentemente para los usuarios residenciales, ¿no? Entonces, esto va a tener o tendría implicaciones económicas muy, muy importantes, además de lo que ya hemos comentado alrededor de la falta de certeza jurídica y del Estado de Derecho que no se respeta, ¿no? Muchas gracias, Osmar. De hecho, yo quisiera poner 3 puntos que a mí me llaman la atención. Es que la generación de energía por combustóleo es 3 veces más cara que la de renovables. Y cada vez las renovables es más barata por la inversión en tecnología. Segundo es la inversión que tú bien comentas. Gran parte de la inversión extranjera directa el año pasado que entró al país fue en renovables y había sido así por los últimos 3 años. Y eso tiene un impacto en el PIB potencial, que obviamente reduce o merma la capacidad de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Y tercero, insisto, lo de la industria. Si no somos competitivos por el lado de tecnología, de energía, vamos a tener que seguir siendo competitivos por la mano de obra barata, que es lo que no queremos. Creo que ese es un tema que puede cambiar totalmente el panorama de la industria. ¿Tú qué opinas, Roger, de este tema? Listo. Entonces, Jesús, comentábamos que uno de los temas importantes de los impactos, además del incremento del costo en electricidad, el mayor daño a la salud y el medio ambiente y la violación a las leyes y los tratados, es algo de lo que se habla poco y es el impacto del sector financiero público y privado. Es un impacto que va a venir como resultado de reducir o cancelar los contratos de todos los proyectos renovables que se han desarrollado en los últimos años. Gran parte de estos proyectos se desarrollaron por la banca de inversión, con fondos de la banca de inversión mexicana y con fondos de banca de inversión y de desarrollo extranjera que canalizaron estos recursos a México a través de la banca de desarrollo mexicana, Banobras, Bancomex, Nafin, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista ese impacto económico a las finanzas públicas y en algunos casos, me atrevería a decir, a nuestros fondos de ahorro por todas aquellas inversiones que las Afores hicieron a través de SECADES y otros instrumentos en estos proyectos de energías limpias. No, perfecto. Muchas gracias, Roger. Muy interesantes los comentarios. Me gustaría ligarlos ahora a una última pregunta.
ya estamos viendo que a nivel internacional global estamos transitando hacia una economía más verde, energías renovables, reducir las emisiones de carbono. En México vemos el potencial de energías renovables, eólica y solar, que nos pudiesen aumentar la productividad. Pero tenemos, si interpreté bien, tenemos ahí un posible rezago por una reforma que nos pueda poner un freno de manos en el sector, sobre todo energías renovables. Ante ese contexto, me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como empresarios, como académicos? Además, no depender tanto del gobierno, ¿qué podemos hacer para transitar hacia una economía más verde, hacia un mundo donde hay menos contaminación? Por ejemplo, todo suma. Usar la bicicleta en vez del auto, que eso es un tema que yo creo que es fundamental. En Europa se ha visto, me lío con un reporte interesante de la Comunidad Europea, en países donde se ha utilizado o se ha sustituido la bicicleta hasta el 30%, comparado con los automóviles, existe una reducción importante en contaminación, en tráfico y un aumento en la salud de la población que también indirectamente reduce los gastos de salud del sistema gubernamental. ¿Qué opinan ustedes? Empiezo con Osmar. ¿Qué opinas de qué podemos hacer nosotros? Gracias, Jesús. Digo, yo estoy convencido de que todas las iniciativas suman, definitivamente, y yo sé que tú eres un precursor del uso de la bicicleta, lo cual me da mucho, mucho gusto. Entonces coincido contigo en el sentido de que utilizar la bicicleta, el transporte público en la medida de lo posible, contribuye o contribuiría de una manera importante en la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero, ¿no? El detalle es que para que esto sea viable, pues tiene que haber una inversión importante en el desarrollo de la infraestructura que se requiere, lógicamente, y para transformar el sistema de transporte público, que en México y particularmente en Monterrey, pues representa una oportunidad muy, muy importante en este momento, ¿no? Por otro lado, el hecho de ahorrar energía de una manera consciente, de una manera planeada, creo yo que hacer las construcciones arquitectónicas de manera eficiente, por ejemplo, pienso en cosas tan sencillas como el hecho de sembrar árboles en posiciones adecuadas cuando se está construyendo una casa, de modo que se tenga la posibilidad de tener sombra y no invertir tanto en sistemas de refrigeración, por ejemplo. Usar aparatos electrónicos eficientes, entre otras cosas que son muy sencillas y que creo que están al alcance de todas las personas. Algo que para mí es muy importante en términos de la alimentación puede ser el hecho de que tratemos de consumir menos carne roja. La producción de carne roja es muy, muy costosa, además de que implica el uso de grandes cantidades de agua, muchos costos logísticos que implican transportación, y esto propicia la contaminación. El tema de, pues no sé, reducir consumos en general, consumir de manera responsable y reutilizar, diría yo, comenzando con el agua, por supuesto. Un tema que es muy importante y pensando en que nosotros estamos en una institución educativa, pues creo que tiene que ver con el hecho de informar y educar para crear una cultura que nos lleve al uso eficiente de los recursos. Creo yo que debemos centrarnos en propiciar el consumo responsable de absolutamente todo. Es, creo yo, un compromiso que como institución educativa tenemos y debemos propiciar. De hecho, gracias, Osmar. Lo platicábamos recientemente. Yo recuerdo mi primer trabajo, que fue en Inglaterra. Mis colegas llegaban hasta de ciudades 1 hora lejanas a la universidad en bicicleta, llegaban a los lockers, se bañaban, se cambiaban y daban clase. Estoy hablando 2009. Y hasta ahora, y con ciclovías, toda una infraestructura que el Reino Unido tiene hace décadas. Y hasta ahora estamos pensando en eso, y a mí me llama la atención que existe mucha oposición a este tipo de temas que creo que podrían solucionar muy fácilmente temas de movilidad, de reducción de tráfico y contaminación. Roger, ¿tú qué opinas? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, yo solo quiero reforzar, porque creo que Osmar ya fue bastante detallado, reforzar algo que yo creo muchísimo, y es en el tema de los árboles. Además de que me encantan, creo que tienen un impacto muy significativo. Ya Osmar mencionó muchos de los beneficios. Hay que, como ciudadanos, darnos la voluntad
de sembrar más árboles, cuidar más árboles. Yo he insistido cuando puedo con los oficiales de gobierno, no es posible que sigamos haciendo las casas de Infonavit como las estamos haciendo. Debería de exigirse que cada casa de Infonavit tenga un árbol, por lo menos, si es que no dos, uno atrás y uno enfrente. Cosas tan sencillas como es qué tanto puede costar un árbol a los desarrolladores o dentro del valor de una casa de Infonavit. Se paga por mucho con los ahorros de energía que va a tener el usuario de la casa y con el beneficio del medio ambiente. Cosas tan sencillas como esas que pudieran cambiarse en la política pública, pero yo soy un gran fan de los árboles, creo que tienen un gran impacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Roger. Y bueno, para concluir, no sé si alguien tengan algún comentario final, Roger, Osmar, que nos quieran compartir de la plática de hoy. Pues yo solo quisiera agregar a quienes están escuchando este podcast, primero agradecerles por su tiempo y segundo, tengan la iniciativa, escriban, llamen a sus autoridades locales, a su diputado federal. No es posible que nos quedemos callados como ciudadanos, debemos participar activamente. Esta reforma no puede pasar, es muy dañina para México. No es un tema económico, es un tema de salud, es un tema de medio ambiente, es un tema de la siguiente generación. Hay que hacer algo, aunque sea una carta a su diputado federal, armen grupos, demanden que su diputado federal en su distrito les explique qué piensa hacer y por qué, y cuestionen, ¿verdad? Gracias, Roger. Osmar. Gracias, Jesús. En ese mismo sentido, pero con una vertiente un poquito diferente, yo también invitaría a nuestra audiencia a que de alguna forma, a través de nuestros representantes, de nuestros diputados, de nuestros senadores, hiciéramos más énfasis en la relevancia que tiene el tema de la investigación, de la innovación, del desarrollo, y lo pienso particularmente por el papel preponderante que en otros lugares del mundo está tomando, por ejemplo, el hidrógeno verde. Creo yo que por ahí tenemos la posibilidad y hay un gran potencial en este sentido, en virtud de lo que el hidrógeno verde representa, ¿no? Que se puede utilizar como combustible, como materia prima, como un elemento para generar electricidad. Y creo yo que esto será viable, será posible en algún momento en función de cómo en el país avancemos en darle prioridad a la innovación, a la investigación y al desarrollo. Entonces, eso de alguna forma puede detonarse al interior de las cámaras legislativas para asignar presupuesto en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no? Que de alguna manera van a abonar y de manera significativa en lo que pretendemos para transitar hacia la generación de energías a partir de fuentes renovables. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo explicaron los dos muy bien. Quiero agradecer particularmente a Roger González por habernos acompañado el día de hoy y Osmar, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, espero haya sido de su agrado este podcast. Yo me despido, soy Jesús Garza, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios, el podcast de GADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sounds.